Hola, hemos llegado al final del curso. Hoy es nuestra última clase y vamos a hablar sobre la oxigenoterapia en las emergencias. Para esto vamos a recordar el término urgencias y emergencias. Las urgencias son situaciones que dan a los profesionales de la salud cierto margen para poder actuar. Sin embargo, las emergencias son situaciones donde la persona o el paciente necesitan atención inmediata, caso contrario, corren riesgo de muerte inminente. Estas situaciones pueden darse de manera prehospitalaria o de manera hospitalaria. Y en el cuadro vamos a observar algunas urgencias o emergencias prehospitalarias u hospitalarias. En la siguiente diapo vamos a ver qué emergencias médicas requieren el uso de oxígeno hasta que el paciente se estabilice con una saturación deseada. La bibliografía que utilicé demuestra que aquellos pacientes que requieren concentraciones elevadas de oxígeno en todos los casos son aquellos que pueden presentar intoxicación por monóxido de carbono y cianuro, anafilaxia, paro cardiorrespiratorio o pacientes postparada cardiorrespiratorio que hayan sido reanimadas o pacientes con shock, sepsis o trauma mayor. En la columna del medio vamos a observar pacientes que van a requerir también oxigenoterapia, pero va a depender de la saturación deseada. Y esa saturación deseada, la evidencia nos dice que es de 94 a 98%. Y son pacientes que además de tener un diagnóstico médico, también se va a observar la clínica del paciente. Por ejemplo, pacientes con neumonía, insuficiencia cardíaca aguda, asma o embolismo pulmonar. Y hay un grupo de pacientes que van a requerir oxigenoterapia controlada con una saturación objetiva de 88 a 92%. Y estos pacientes son aquellos que tienen exacerbación de EPOC, enfermedades agudas en pacientes con fibrosis quística o pacientes con enfermedades respiratorias que tengan patologías concomitantes como por ejemplo enfermedad mórbida o alguna enfermedad neuromuscular o musculoesquelética. En la próxima diapo vamos a observar que hay enfermedades que anteriormente recibían oxígeno de manera sistemática. Con la nueva evidencia que demuestra los efectos tóxicos del uso de oxígeno, tanto su exceso como su disminución, no todas las situaciones de emergencia o urgencia requieren oxigenoterapia de manera liberal. Se debe tener en cuenta que el oxígeno se va a utilizar en aquellas situaciones en las cuales el paciente refleje que tiene un grado de hipoxia-hipoxemia, ¿sí? Ya sea a través de la clínica o ya sea a través de una gasometría arterial. Por ejemplo, pacientes con infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo inestable, pacientes con ACV, enfermedades obstétricas y las que vemos en la diapo. Siempre debemos recordar que el oxígeno es un fármaco, es una droga y por lo tanto su uso requiere una indicación médica y debe ser controlado, medido para poder ser administrado. Con la salvedad de que en los servicios de emergencias se puede utilizar el oxígeno cuando recibimos pacientes con alguna de estas situaciones de urgencia-emergencia, pero debemos tener en cuenta que una vez que el paciente se estabilice, el profesional médico debe realizar la indicación. ¿Cuál es la efectividad de la oxigenoterapia en la emergencia? Si bien hay un montón de bibliografía, la evidencia no demuestra que hay o mejor dicho, no se evalúa la efectividad. Sin embargo, el uso de oxígeno se administra para mejorar la disnea que el paciente tiene. Pero se debe tener precaución y se debe tener en cuenta que no se puede utilizar en todas las situaciones descritas anteriormente y
saber que el paciente tiene que tener un cuadro de hipoxemia para administrar oxígeno. Por lo cual, la evidencia recomienda que una vez que el paciente en estado crítico se ha estabilizado, se debe monitorizar al paciente y estipular cuál es el rango de saturación de oxígeno deseado. Entonces, ¿qué precauciones vamos a tomar para evitar la hipoxia y la hiperoxia? Partiendo de la premisa que el oxígeno es una droga, que su exceso o su déficit produce complicaciones, vamos a tener que controlar la administración de este oxígeno, vamos a saber que va a estar contraindicado en pacientes que tengan las situaciones descritas anteriormente, como por ejemplo pacientes con EPOC. Tenemos que saber que la oxigenoterapia de emergencia no debe ser prescripta con dosis preestablecidas y que la dosis va a estar relacionada con la saturación deseada del paciente. Y acá tenemos los valores que la bibliografía nos recomienda. Volvemos a repetir que se debe evitar el uso preventivo del oxígeno en los pacientes no hipoxémicos. No todas las situaciones de urgencia y emergencia requieren oxigenoterapia. Siempre vamos a tener en cuenta el grado de hipoxia o hipoxemia que tenga el paciente. Se va a realizar una gasometría arterial en caso de que esté indicada y vamos a tener en cuenta que es preferible monitorizar a los pacientes con un oxímetro de pulso antes que con los sensores transcutáneos de CO2. Existen recomendaciones que se utilizaron en situaciones específicas, como por ejemplo la oxigenoterapia en pacientes con COVID, y para esto utilicé las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud en el 2021, que fue cuando estábamos atravesando la segunda ola, y ahí dieron ciertas recomendaciones que todos los profesionales de la salud debían tener en cuenta para tratar a estos pacientes con oxigenoterapia. Y una de las recomendaciones más importantes a saber, y que me parece que quedó instaurada, mejor dicho, a partir de la toxicidad del oxígeno, es que no existe evidencia de que lograr una saturación mayor o igual al 96% sea beneficiosa para el paciente. Es más, la evidencia demuestra que valores superiores a estos pueden llegar a ser nocivos, por lo cual se recomienda saturaciones entre 92 y el 96%. A su vez, también estipula que aquellos pacientes con EPOC, con obesidad mórbida, etc., tienen que tener una saturación menor a estos valores menor a estos valores, y recomienda saturaciones entre 88 a 92%. Refuerza sobre la variabilidad de la saturación de oxígeno, y nosotros vimos en clases anteriores que cuando se monitoriza la saturación con el saturómetro debemos tener en cuenta no solamente el sensor y el dispositivo, sino también la clínica del paciente, que hay situaciones que pueden llegar a producir una variación en los valores, como por ejemplo hipoperfusión, hipotermia, que los pacientes tengan las uñas pintadas, etc. Con respecto a la interfaz, el flujo correcto y las precauciones, la diferencia que hubo en el contexto de pandemia es que la recomendación era utilizar un barbijo quirúrgico para evitar la aerolización. Por otro lado, se implementó como estrategia aceptable el automonitoreo. Como sabemos, la oferta superó la demanda, por lo cual los servicios estaban colapsados con pacientes con neumonía por COVID-19. Entonces se implementó que los pacientes que tengan el saturómetro personal o portátil podían llegar a realizar la saturación y saber cuáles eran los valores o los parámetros que debía tener, y en caso de alteración debía avisar a la enfermera o enfermero.
Lógicamente, para que esta estrategia sea aceptable, previamente los pacientes debían ser educados con respecto al automonitoreo. Y algo que me pareció novedoso e importante fue los registros de enfermería. Y para esto les puse, observen en la diapo, el anexo número 1, estas guías recomiendan utilizar hojas de enfermería de los pacientes que tengan oxigenoterapia. Nosotros como enfermeros y enfermeras sabemos que en las áreas críticas, ya sea neonatología, UCO o unidad de terapia intensiva, está más monitorizado y controlado los registros de enfermería con respecto a la oxigenoterapia, porque muchas veces los pacientes están ventilados. ¿Qué es lo que me pareció novedoso e importante dejarles? Es que estas planillas, sabiendo que el paciente es nocivo para el paciente, también las podemos incorporar en las áreas de clínica médica, de cirugía o de las emergencias. Fíjense, esta planilla es utilizada en el sanatorio Dr. Julio Méndez, en el servicio de neumonología, en la provincia de Buenos Aires, en Cava. Además de tener los datos personales, fíjense que está bien claro en rojo que se debe avisar al médico en caso de alguna alteración en los parámetros. Y esta planilla tiene para marcar si el paciente va a tener oxígeno permanente, a demanda o va a estar sin oxígeno. Además establece los rangos de saturación deseada. Esto es una novedad que se incorporó con el COVID, pero me parece que puede continuar en los servicios precisamente para evitar las complicaciones. Después tenemos datos como fecha, la hora, la saturación, el dispositivo, el flujo y las iniciales. Yo agregaría acá el tema de las secreciones, si tiene secreciones abundantes y las características de las secreciones y si requiere o no aspiración. Y abajo tenemos los códigos que se van a utilizar para determinar qué dispositivo tiene indicado el paciente. Me parece que es un buen recurso para que lo llevemos a los servicios de enfermería, a los jefes o a los supervisores. Con respecto a la oxigenoterapia en los pacientes que tienen EPOC, consulté la guía práctica clínica que realizó el Ministerio de Salud y que se utiliza para recomendar estrategias para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de aquellos pacientes que tienen EPOC. Esta guía nos presenta dos tipos de recomendaciones. La recomendación tipo 1 fuerte, que significa que es beneficioso y los beneficios son claramente superiores a los riesgos y costos y se puede aplicar a la mayoría de los pacientes. Y tenemos el tipo de recomendación número 2, opcional o débil, donde no se demuestra una evidencia clara, no se utiliza para todos los pacientes y hay un menor beneficio de los riesgos en cuanto a los riesgos. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan con respecto a la oxigenoterapia crónica? Bueno, nos da 4 recomendaciones, 3 de las cuales son fuertes y una débil. Nos dice que nos recomiendan medir la saturación periférica para detectar si el paciente tiene hipoxemia crónica severa. Esto es una PO2 menor a 55 milímetros de mercurio cuando el paciente está en reposo. Si se confirma que el paciente tiene una hipoxemia crónica severa, se recomienda la administración de oxígeno suplementario al menos 15 horas por día. Además, nos dice que estos pacientes, para utilizar esta oxigenoterapia, tienen que tener una de 3 situaciones que ellos marcan, que son el cor pulmonar, que esto es insuficiencia cardíaca congestiva o edema generalizado,
policitemia o pacientes que tengan hipertensión pulmonar. Y por último, la recomendación débil dice que aquellos pacientes que están en terapia de rehabilitación y presentan frente al ejercicio disnea o desaturación, se les recomienda el oxígeno suplementario. Para finalizar, les dejo el lema de la OMS del 2023, nuestras enfermeras, nuestro futuro. Tienen la bibliografía en caso de que quieran consultar. Con esto damos por finalizado el curso. Recuerden que tienen el espacio del foro que va a estar abierto y además para obtener la certificación tienen que realizar el examen. Éxito para todos. Hasta luego.